hoy celebramos un día especial, el día de la resurrección. Pero quisiera que hoy como que darle un sentido, porque pues a veces estas fiestas quedan como simplemente en eso, en una práctica festiva, ¿no? Como el día rico, sí, la resurrección. Pero hay que hacerle preguntas. Usted sabe que yo predico de esa manera. Yo siempre que preparo un sermón, un bosqueo, lo hago preguntándole cosas al texto. Yo obvio, en la inspiración y lo que el Señor me vaya regalando, pero me lo regala a través de las respuestas a esas preguntas. Y le pregunté, bueno, pero ¿para qué sirvió? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué significado real tuvo la resurrección? ¿Qué es lo que cambió en todo, ¿no? ¿Para qué nos funciona hoy? Entonces, frente a eso, encontramos que, pude encontrar y titulé el sermón de la siguiente manera: porque Él vive, yo también venceré. Dígale al que está a su lado: porque Cristo vive, yo hoy he vencido. Y tenemos que creerlo. Gracias a ese evento de resurrección, podemos tener firmeza de nuestra victoria. Yo sé que hay momentos en la vida en donde todo parece perdido. Y esa es, digamos, la rutina, es nuestro día a día muchas veces, o el quehacer de los años nos ha mostrado, bueno, los que están comenzando a vivir de pronto no tienen mucho, aunque de pronto han tenido traumas desde la infancia, pero en tantos años hemos tenido momentos en que todo parece perdido, en que ya no hay nada que hacer. Momentos donde las noticias son malas, donde el diagnóstico no es favorable, donde la economía aprieta, donde el corazón está roto, ¿cierto? Y todos creo que de una u otra manera por una de esas puertas hemos cruzado y nos hemos sentido derrotados o hemos sentido... Entonces creo que hemos cruzado por alguna de esas puertas y hemos vivido esa experiencia terrible. ¿Quién aquí no ha estado despechado, ¿no? Así, ay, me voy a morir porque ya no me aman, ¿no? ¿Cierto? Sí, mira, aquí hay un amén, ¿verdad? Veo que no ha sido la esposita. ¿La esposita? No. No. Gloria a Dios. ¿Cierto? Hemos pasado por ahí, hemos llegado a un momento en que nos hemos estrellado contra un muro económico, ¿no? Yo viví esa experiencia de perderlo todo, de todo, de meterle la mano al bolsillo y no sé, ¿y mañana qué voy a hacer? Yo he vivido una o dos ocasiones, tuve esa experiencia que es bastante, y uno siente que se acaba el mundo. Y en esos momentos, pues la pregunta siempre es la misma: ¿qué esperanza hay? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué puedo hacer? Pero cuando miramos el texto que nos atañe hoy, ¿qué tiene que ver uno con el otro? Precisamente cuando miramos el texto de la resurrección, quiero que usted se imagine el corazón y la mente de los discípulos en ese día o en esos 3 días. Imagínense a estos hombres que también lo vivieron de alguna manera, perdieron todo, ¿cierto? Ellos vieron morir a Jesús. Ellos fueron testigos de cómo fue preso. Fueron de lejos, tal vez, o por referencia, por testigos presenciales que les contaron la manera como sufrió, cómo lo castigaron, cómo lo golpearon, ¿cierto? De los mismos labios de Juan escucharon cómo fue crucificado, ¿cierto? Juan lo vio morir en la cruz, su mamá lo vio morir en la cruz. Entonces fue algo que fue testificado y de alguna manera, a pesar de todo lo que Jesús les había hablado previamente, a pesar de todo lo que el Señor les había enseñado y que les había hablado de que pronto vendré, iré y volveré, y que ellos de pronto no lo captaron de la manera correcta. Para ellos su maestro, su mentor, su rabí, su inspiración había muerto ese día en la cruz. Literal, se murió, ¿no? Se murió. Y lo enterraron, además de todo lo enterraron. José de Arimatea y toda la gente que lo fue a enterrar y María Magdalena, y lo llevaron y lo metieron en la tumba, ¿no? Lo metieron literal, físicamente lo metieron en una tumba. Así que pensaron que en el momento en que se cerró la piedra, todo terminó, ya sus esperanzas dijeron, bueno, hasta aquí llegamos. Y estaban confundidos, y estaban tristes, y estaban deprimidos tal vez, y entregados a la pena porque pues sus esperanzas hasta ahí habían llegado. Muchos de ellos pensaban que Jesús era ese Mesías militar que en cualquier momento iba a chasquear los dedos y un ejército de ángeles iba a bajar y iba a derrotar a todos esos romanos impíos, inconversos, paganos,
incircuncisos, iba a acabar con todas las autoridades hipócritas de los fariseos, e iba a implementar su reino milenial, porque ellos eran conocedores de todas esas promesas también. Así que cuando ven que su maestro que había prometido el reino de los cielos, que su maestro que había dicho que no iban a morir, que mejor dicho que la victoria era segura, estaba muerto. Así que ellos vivieron alguna de esas puertas, de alguna manera la estaban experimentando, pero ese domingo en la mañana cambió todo. Ese domingo en la mañana vino una señal que lo cambió todo, como espero que hoy para usted, lo que usted está escuchando, le cambie un poco la perspectiva y por lo menos esa seriedad que trajo hoy en la mañana se le convierte en una sonrisa, ¿no? Mira que está solo ahí, sonríale, ¿no? Gloria a Dios. Oye, mi hermano José, ¿no? Llegó hablando chileno, mi hermano José, ¿no? Sí, bienvenido, mi hermano José, qué bueno verlo. Y entonces ese domingo por la mañana todo cambió. ¿Y por qué cambió? Porque vino una frase excepcional. Sonó después de un terremoto una expresión. Yo no he tenido todavía la oportunidad de escuchar un ángel, pero espero algún día, Señor, déjame escuchar un ángel y que mis oídos lo resistan. Pero yo me imagino el estruendo. Dice que tembló, que se estremeció la tierra cuando el ángel habló y se escuchó esa frase que dijo: Él no está aquí, Él ha resucitado. Y todo cambió. El panorama automáticamente cambió. Todo comenzó a dar un giro diferente. La llama que se había apagado se había vuelto a encender. Porque cuando María y las mujeres que estaban ahí en ese momento, que escucharon esa voz del ángel, que escucharon sus corazones comenzaron a arder nuevamente porque confirmaron que lo que Jesús había prometido se había cumplido. Entonces Él había resucitado, Él no estaba muerto, Él estaba vivo. Y esa frase, como hablamos en estos días, jueves y viernes santo con el pastor Gustavo, esa frase cambió la historia. Y hoy, en el nombre de Jesús, puede cambiar tu historia también. El hecho de la resurrección cambia la historia de cualquier ser humano que se mueve en la fe de Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Así que Él no está aquí, ha resucitado. Es un mensaje claro, porque nos está diciendo que Él vive, y si Él vive, así como Él venció, tú y yo también podemos vencer. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entender y abrir nuestro corazón para comprender que nuestra fe no está basada en una emoción. No estamos hablando en un evento o cualquier evento. No estamos hablando de algo emocional. No estamos hablando de una fecha simplemente histórica, como si estuviéramos hablando del 20 de julio o estuviéramos hablando de qué sé yo, de algo 100% inspiracional. No, estamos hablando de algo que es un hecho concreto, es un hecho histórico, es un hecho real. No estamos basándonos en un mito o en una historia, en una fábula, en un cuento, no, como muchos han pretendido hacer creer que la resurrección de Jesús es un mito, que la resurrección de Jesús es un invento de sus discípulos para reavivar un movimiento. Pero cuando vamos al trasfondo de esto, la realidad de la resurrección es que es genuino, históricamente comprobado. Así que tu inspiración hoy de fe no se basa en una metáfora, se basa en un hecho concreto de algo que sucedió hace poco más de 2000 años y que hoy nos tiene conscientes de que si Él venció la muerte, nosotros también la podemos vencer. Entonces la resurrección no es una idea bonita, no es una metáfora, no es una leyenda, no lo es. Es un hecho histórico. Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. ¿Alguien le dice amén a eso? Entonces yo quiero pensar lo siguiente, que los discípulos no murieron por una mentira, que murieron porque vieron a Cristo vivo. ¿Quién se entrega por un cuento? ¿Quién en manera consciente, cierto, hubiera muerto por eso? Si lo vieron morir, ¿por qué morir por Él? No sé si me explico, ¿cierto? Si lo vieron morir, entonces ¿por qué voy a morir por Él? Pero como si lo vieron vivo, se dieron cuenta que aquel que prometió vencer la muerte la había vencido,
que aquel que había declarado cosas, que aquel que dijo que iba a venir de nuevo, había vuelto de nuevo, había resucitado, lo vieron vivo. Y eso les dio la suficiente capacidad moral, espiritual, física, de creerlo, asimilarlo en ellos mismos, seguirlo, predicarlo y morir por él. Y se entregaron por él. Y cuando uno mira a la iglesia primitiva, esa primera iglesia perseguida, ¿por qué tantos dieron su vida? Porque la mayoría, muchos de ellos, fueron testigos de Cristo vivo. Dice el apóstol Pablo que a más de 500 personas se le apareció vivo. Y eso se regó como pólvora. Aquel que había muerto en una cruz, aquel que había sido sepultado, lo vieron vivo y habló con ellos y comió con ellos y caminó con ellos y habló con ellos y les dijo cosas. Así que creyeron en él y lo confirmaron, como hoy espero que usted esté recibiendo que ese Cristo que está vivo nos sigue hablando, te sigue hablando y que estás dispuesto a dar el todo por él. Entonces no murieron por una mentira, murieron porque vieron al Cristo vivo. Hay una película espectacular, yo y mis películas y yo, ¿no? Se llama El caso de Cristo. No sé si está creo que está por ahí en Prime, me parece, o en Netflix, bueno, no sé, en una de esas está. Mírela, es un caso real, sucedió en la ciudad de Chicago. Un periodista investigador ateo que se había propuesto demostrar que Cristo es un mito y que la resurrección de Cristo es una mentira. Porque se establece, cuando él va a los estudios, todo el mundo le dice que la base de la victoria del cristianismo en el mundo fue la resurrección de Jesús. Si Jesús no resucita, aleluya, me trajeron el elixir de la resurrección. Si Cristo no resucita, no tendríamos fe, porque estaríamos creyendo en un profeta más. Y ya creo que hace 8 días quedó eso más que claro, ¿no? Seguimos a Cristo y no a otro, porque solo Cristo ha resucitado y solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Y usted mira esa película y el hombre comienza a investigar y comienza a hablar con autoridades y con teólogos y con ateos y con investigadores y con historiadores, y empezó a encontrar y acumular evidencia y acumular hechos, que al final este hombre lo último que pudo hacer fue doblar su rodilla. Y se convenció de la evidencia irrefutable de la resurrección de Jesús y se convirtió en un gran, mírelo, ahí está, se convirtió en un gran servidor de Cristo. Así que usted y yo no creemos en una mentira, creemos en una gran verdad. Levante su mano conmigo y diga: Cristo está vivo. Denle un fuerte ese aplauso al Señor. Porque la evidencia histórica fue más fuerte que la incredulidad de este hombre. Entonces la tumba vacía sigue siendo el mayor argumento, la mejor evidencia de la historia acerca de Jesús. Que usted pueda ir algún día a Jerusalén, porque va a ir en el nombre del Señor, y se pare allá frente a la tumba vacía en Jerusalén, sepa que está frente a la evidencia más grande de la existencia de Cristo. Una tumba vacía es nuestra más grande victoria. Pero la resurrección no solo es un hecho que podamos admirar, es una victoria. Diga conmigo, es una victoria que transformó al mundo. Porque cuando miramos, Jesús no solo resucitó, Jesús venció. Así que no es solamente el hecho de levantarse de entre los muertos, es una victoria. La resurrección es el sello de la victoria. Cristo murió en la cruz, murió por nuestros pecados, murió para darnos vida, pero lo que trajo sello de victoria a esa muerte fue la resurrección. Cuando Jesús resucita, da testimonio de victoria sobre el pecado, da testimonio de victoria sobre la muerte, da testimonio de victoria sobre el infierno. Gracias a esa muerte y a esa resurrección, usted y yo no vamos camino al infierno, sino vamos camino al cielo. Entonces la cruz al principio parecía una derrota. La cruz al principio pareciera que hasta ahí había sido todo el movimiento de Cristo, todos sus seguidores, hasta ahí llegó.
Y de alguna manera fue lo que el diablo pretendió hacer. Dijo, aquí, hasta aquí lo traje, aquí lo maté, esto ya no va más. Recuerde que el diablo, a pesar de lo que algunos creen, el diablo no tiene ni discernimiento ni puede adivinar el futuro. Pero él sí sabía que Cristo era el Mesías y lo que pretendió todo el tiempo fue matarlo. Y cuando Jesús murió en la cruz, yo creo que él gritó de alegría en el infierno diciendo, lo derroté por fin. Y a la cruz parecía una derrota. Pero en realidad la cruz fue un campo de batalla, fue una batalla que duró 3 días. Fue una batalla que duró esas 72 horas. Para que usted y yo fuéramos liberados, una batalla que Cristo libró por ti y por mí y que ganó. Esa guerra fue ganada por Jesús. Imagínese esto, como si usted fuera ese soldado que va a la guerra, que va a ir a pelear esa batalla y cuando llega al campo de batalla se da cuenta que ya alguien ganó la batalla por usted, que ya no tiene que librarla porque ya alguien peleó por usted, ya alguien derrotó a sus enemigos por usted y lo único que le está diciendo a esta persona es, usted crea en mí porque yo ya gané por usted. ¿Usted tiene la capacidad de creer en el que gana las batallas por usted? Eso hizo Jesús, ganó una batalla por nosotros. Pero entonces, ¿qué significa eso para mí, para usted? ¿Qué significa realmente afirmarlo, creerlo? Entonces hay un beneficio en la resurrección. Hay beneficios en la resurrección. ¿Qué ganamos con creer en ella? Entonces viene un texto precioso, Juan capítulo 11, versículo 25. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿no? Dice Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y estaba frente a una muerte, estaba frente a la muerte de Lázaro, estaba hablándole a sus hermanas, no se preocupen, el que está muerto, no está muerto, él creyó en mí, él vivirá. Y entonces cualquier cosa que nosotros creamos muerta, si creemos en Jesús, esa cosa muerta vivirá, quien lo cree conmigo. Entonces creer en resurrección no solamente es una doctrina bíblica, evangélica, dentro de nuestros cánones estructurales de fe, sino creer en la resurrección es una genuina transformación. Lo que estaba muerto vivirá, sufrirá transformación de muerte a vida. Déjeme decírselo de la siguiente manera. No sé que haya muerto en usted, pero si usted cree, eso que está muerto será transformado y cobrará vida. Alguien que diga amén a eso. Cuando creemos en la resurrección, estamos recibiendo una serie de beneficios. Primero, por ejemplo, dice que hay una nueva vida. Ya no somos los mismos. Dios nos comienza a renovar por dentro. Cuando creemos no solamente en la muerte y profesamos a Cristo como Señor y Salvador, sino que afirmamos su resurrección. La resurrección, ese cambio de muerte a vida, obedece que ahora en nosotros comienzan a surgir cosas en nuestro interior. Esa persona que estaba muerta, ¿en qué? Pecado, en cosas incorrectas, sufre transformaciones. Por eso puedo decirle genuinamente que en su caminar con Cristo usted ahora también ha resucitado, porque el Señor te trajo de muerte a vida, te está cambiando de aquello que te tenía muerto, te lo está quitando, ha vencido por ti sobre ese pecado para que ahora tú tengas vida y la tengas en abundancia. También trae esperanza viva y ya no es una esperanza frágil, sino algo firme y algo eterno. ¿Qué más firme puede ser que alguien haya vencido la muerte? ¿Qué tan seguro, qué otra cosa puede ser más segura? Si puedes creer en aquel que venció algo tan difícil y tan imposible, significa que tu esperanza ahora es fuerte. Así que puedes seguir creyendo que lo que hoy vives va a cambiar porque el Señor ya lo cambió. Trae victoria sobre el pecado. Así que sabemos y ya lo predicamos, el pecado ya no tiene dominio sobre ti. El pecado ya no te controla. Y si estás peleando con el pecado, si estás peleando con esa circunstancia que de pronto te hace caer una y otra vez, tienes que reafirmar tu fe en aquel que venció. Porque si Él pudo vencer, significa que tu fe en el que venció te va a dar la suficiente capacidad de vencer cualquier cosa. Así que ese pecado no te va a vencer y en el nombre de Jesús tú te levantarás victorioso y no lo volverás a hacer más, porque ya el pecado no tiene dominio sobre ti. Y finalmente es la muerte.
que era tan real en nosotros, ahora el Señor nos da seguridad eterna en la resurrección. Porque nos está diciendo lo que yo había dicho si era verdad, era en serio. El que cree en mí no morirá, sino que tendrá vida eterna. Y nos da esa seguridad. Y nos hace entender que la muerte ya no es un final, que después de la muerte ya no hay nada. Al contrario, la muerte nos dice ya no es un final, es un comienzo. La muerte es simplemente una puerta que todos tendremos que cruzar algún día, pero la cruzamos ahora con la esperanza de una eternidad en gloria, de una eternidad en gozo, de una eternidad en felicidad. Yo quiero creerlo y lo creo. Y eso me ayuda a entender que a pesar de lo que hoy viva, tengo en mi fe y en Cristo la esperanza de que algún día la muerte ya no señoreará sobre mí, el dolor no se manifestará, la enfermedad se apartará de mí y tendré un cuerpo en gloria junto con Él y viviré gozoso por toda la eternidad. Yo me agarro a eso y a eso le digo amén, y por eso viviré, y por eso hoy peleo, y por eso hoy lucho, y por eso hoy me levanto, porque sigo creyendo en esa esperanza viva que se llama Cristo. Imagínese un hombre condenado a muerte, como estábamos en algún momento nosotros, y que de repente recibe un perdón total. Y no solo eso, le dan nueva vida, lo perdonan, lo sacan de la cárcel, le dan todo para que tenga una nueva vida. Y le dicen, no se preocupe, todo lo que usted hizo ya fue perdonado, eso ya puede ir a buscar trabajo porque ya no van a encontrar en su prontuario, puede ir por su pasado judicial y no van a encontrar nada. ¿Cuánto les agrada eso? Imagínense. Eso fue lo que el Señor hizo por nosotros. Exactamente eso, nos dio una nueva vida, nos dio una nueva identidad, ¿no? Nos dio algo extraordinario, nos dio la oportunidad de vivir de manera diferente, pero ahora con Él. Pero entonces este asunto de esta promesa no queda solo en un futuro. Eso va a pasar adelante, eso va a pasar en unos años cuando yo me muera. No, eso impacta tu presente. La resurrección de Jesús impacta tu presente. ¿Por qué? Porque esa fe en esa resurrección te da el poder de poder vencer cualquier circunstancia. Gracias por esos dos solitarios amenes. La fe, la confianza, el creer en la resurrección te da el poder para poder vencer cualquier circunstancia. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, capítulo 11. Dice ese texto, también algo conocido, dice de la siguiente manera: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Dónde mora? Ponga la mano en su corazón y diga, aquí mora en mí. Mire lo que dice: el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea que el poder de la resurrección mora en ti. Yo pensé que se iba a emocionarme. El poder de la resurrección, el que levantó a Jesús de los muertos, mora en ti. Entonces mire la capacidad, mire la dimensión de lo que el Señor te está hablando en esta mañana. Esto significa que tu problema no es el final. Significa que tu dolor no es definitivo. Significa que tu crisis no es eterna. Significa que dentro de ti está la capacidad de superarlo todo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8 y 9. Lo parafraseo de la siguiente manera. Dice, atribulados, pero no destruidos. Y tal vez te has sentido atribulado, pero no estás destruido, no estás vencido, no estás derrotado, ¿no? Si leemos bien ese texto, déjenme lo leemos completo acá. Segunda de Corintios capítulo 4. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿De dónde viene el poder? ¿Y dónde está ese poder de Dios? Diga conmigo, aquí adentro. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también
la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Así que lo que hoy vives no es tu final. Lo que hoy crees que te va a matar, no te va a matar. Lo que hoy de pronto declaras te derrotó, no te ha derrotado. Porque el poder del Espíritu de Dios, el poder que resucitó a Jesús, está dentro de ti y te levantará de tu tribulación, te levantará de tu angustia, te levantará de tu circunstancia y te levantará victorioso. Alguien que lo crea, alguien que lo aplauda, alguien que diga: yo creo eso, lo tomo para mí. Aleluya. A veces pensamos que lo que vivimos hoy. Ayer estábamos en un campamento y la pastora Mari estaba predicando, dijo esta frase: bienvenidas las crisis, bienvenidos los problemas, bienvenidos. Y tú, la gente quedó como así, porque gracias a eso podemos ver la gloria de Dios. ¿Sabe? Una semilla cuando es enterrada parece muerta, pero no está muerta, está siendo transformada. Si la semilla no muere, no da fruto. Si la semilla no muere, no da vida. Parece raro, ¿no? Pero si la semilla no muere, no da vida. Y a veces es necesario que pasemos procesos en que matamos nuestro ser interior para que salga la porción de Dios que hay en nosotros y cobremos vida, vida genuina. Así que lo que parece tu final, déjeme decírselo de esta manera, puede ser el comienzo de tu resurrección. Lo que parece que te ha llevado al límite simplemente es el inicio de algo extraordinario, pero ahora de las manos de Dios. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Debemos vivir entonces, dice Colosenses capítulo 3, versículo 1, buscando las cosas de arriba. ¿Cómo debemos vivir? Buscando las cosas de arriba. Si Cristo vive, porque Cristo vive, ¿cuántos dicen amén? Tú no puedes seguir viviendo como alguien derrotado. No puedes seguir viviendo como alguien angustiado. No puedes seguir viviendo como alguien de poca fe. Si Cristo vive, tú tienes que levantarte a creer que tuya es la victoria. No puedes seguir viviendo en el miedo. No puedes seguir viviendo en derrota. No puedes seguir viviendo sin propósito, porque el Señor te lo dio todo, tanto en la cruz cuando murió como en la tumba cuando resucitó. Un prisionero liberado no puede seguir actuando como esclavo. Tú no puedes seguir actuando. Si entiendes lo que el Señor hizo, si entiendes la relevancia del verdadero significado de la cruz y de la tumba vacía, no puedes seguir creyendo o no puedes seguir viviendo como una persona aún esclavizada al pecado. Ya fuiste libre, libérate. No, emancípate del pecado. Ya Dios venció por ti. Cristo venció por ti. Debes entender tu libertad. El único que vuelve al pecado es el que no entendió la resurrección, es el que no entendió la libertad en Cristo Jesús. Por eso muchos creyentes tal vez vivan derrotados porque olvidan que Cristo ya venció. Pero tú ya tienes presente que el Señor venció en la cruz, venció en la tumba vacía. Él ha resucitado, Él vive para ti, te da la victoria. Lo que hoy vives no es el final, así que prepárate, porque si no lo has visto, lo comenzarás a ver. Dios inicia contigo la vida de resurrección. Entonces tal vez hoy esté hablando a algunas personas aquí, y espero que así sea, que sienten que algo murió, porque también lo vivimos de alguna manera, o sentimos que algo murió, que murieron sus sueños, que murió su fe, que murió su esperanza. Pero recuerda la palabra de Pablo: el mismo Dios que resucitó a Jesús puede levantar lo que tú estás hoy creyendo que está perdido. La tumba estaba cerrada, estaba sellada, estaba custodiada. Se calcula que se necesitaba la fuerza de 5 a 6 hombres para poder mover la piedra
que sellaba la tumba de Jesús. Era imposible abrirla. Así que déjeme decirle algo, de esa tumba Jesús salió. Levante su mano, déjeme declarar esto sobre su vida. Esto significa que no hay tumba lo suficientemente profunda, ni problema suficientemente grande, ni dolor suficientemente fuerte que Dios no pueda vencer. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien puede aplaudir? Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. Tiene dos opciones ahora. O bueno, tenemos, dice la cartilla Nacho. Tenemos dos opciones ahora. Y se lo dejo a su decisión. La primera opción es creer y vivir en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y la segunda opción es dudar y seguir cargando las derrotas. Y seguir viniendo cabizbajo y a ver si pasa algo. No. Yo creo que la opción 1 es nuestra opción. Levante su mano y diga conmigo, yo decido creer. Yo decido creer que Dios ya hizo todo para que yo viva en abundancia. Yo decido creer que Dios ya hizo lo que tenía que hacer y que lo único que tengo que hacer es creer que Él ya lo hizo. Y yo lo creo. Creo que Dios lo hizo para mí porque me amó, porque Él quiere un cambio para mí. Creo que hoy Dios está transformando mi vida. Así que déjeme decirle que si hoy decide creer, si la opción 1 es la suya, el poder de la resurrección comienza a operar en su vida. Lo que está muerto vivirá. Lo que usted cree que lo está matando, va a terminar, acaba sobre su vida y comienza a respirar un nuevo tiempo. Tiene que creerlo, esa es la fe. Ahí es donde comenzamos a movernos en la dimensión de lo imposible. Ahí es. En lo que parece imposible para los hombres, imposible para el mundo, imposible para la biología, imposible para la física, imposible para la química. Nosotros por la fe creemos en un acto que rompió todas las leyes físicas, químicas, biológicas, espirituales. Creemos en la resurrección misma de Jesucristo. Cuando Jesucristo resucita, rompe con todo lo que era imposible para el hombre. Y nuestra fe en su resurrección hace que ahora todo sea posible. Así que sí, créelo. Si decides creerlo, créelo. Porque si la muerte, que era el enemigo más grande, ya fue vencida, entonces no hay batalla en tu vida que pueda derrotarte. No hay batalla. Así que comienza a moverte en la fe. Comienza a convencerte en ti mismo que puedes salir adelante, que puedes levantarte, que puedes salir de ese hoyo oscuro, que puedes salir de ese momento difícil, que puedes salir de esa circunstancia terrible, que esa enfermedad, que ese momento de escasez, que ese momento de oscuridad, de ahí puedes salir, porque el Señor resucitó, porque lo imposible se vio en Cristo. Nadie había vencido la muerte hasta que Cristo vino a la tierra y venció la muerte y la venció para siempre. Por eso el diablo ya no tiene potestad sobre ti, ya no tiene ni arte ni parte en nada de lo que tú hagas. Lo que tú eres, lo que tú haces, le pertenece a Cristo, le pertenece al Señor, le pertenece a Dios. Lo que tú haces ahora está en el plan perfecto de Dios. Por eso levántate, créelo, camina, lucha, pelea. Tienes que salir a enfrentar, no bajes los brazos, levanta tus brazos, ve a la batalla, que el Señor ya te dio la victoria. Ya te dio la victoria. Camina en esa fe. Levántate, vuelve a sonreírle a la vida. Estás enfermo, sonríele a la vida. Estás en crisis, sonríele a la vida. Porque el Señor la conquistó para ti. El Señor te está abriendo la oportunidad de cambiar, de ser transformado, de ver cosas distintas. De que rompas esa rutina, que domingo a domingo es lo mismo, pasa lo mismo, vivo lo mismo, experimento lo mismo, nada cambia. Pero que hoy tu fe te lleve a una revelación genuina de los planes perfectos de Dios sobre tu vida. Que hoy esta palabra de resurrección alimente tu fe
y te lleve a tu casa a creer que algo nuevo va a suceder esta semana, que algo diferente el Señor va a hacer acontecer a tu alrededor, que lo que estaba impedido hoy se rompe, que lo que estaba represado hoy se suelta a favor de tu vida, que lo que antes era improductivo ahora se vuelve productivo, que lo que antes parecía un imposible porque estabas peleando contra una roca, pues déjame decirte que el que rompe rocas para traer vida se llama Cristo, y el Espíritu que rompió esa roca que impedía la libertad de la vida, el Espíritu de Dios ahora mora en ti, y si Él mora en ti, nada, absolutamente nada te será imposible. El mismo Espíritu. Así que vamos, dale gloria al Señor, dale victoria, dale la victoria, dale la gloria, dale la honra. Vamos, dásela, dásela, dásela.